Mi esposo siempre decía que el arte necesitaba soledad. Así que se la di, día tras día, año tras año. Durante 15 años, dejé que mantuviera una puerta en nuestra casa cerrada, intacta, sin preguntas. Esa puerta conducía a su estudio. Lo llamaba un espacio sagrado. Decía que el proceso era frágil, y que demasiados ojos podían arruinar el alma de una obra. Le creí. Era el tipo de esposa que creía. Doblaba la ropa con el zumbido de su música atravesando las paredes. Preparaba té, lo dejaba en el umbral, sin entrar nunca. Recibía a sus amigos, elogiaba sus exposiciones y sonreía a su lado durante las entrevistas, aunque no había visto ni un solo lienzo. Cuando la gente preguntaba qué pintaba Esteban, me reía y decía, soy la última en saberlo. Era nuestra broma. Pero últimamente, la broma ya no se sentía divertida. Había estado llegando a casa más tarde de lo habitual, con las manos manchadas de óleo y aguarrás, los ojos en otro lugar. Cuando le preguntaba cómo iba el estudio, asentía vagamente. Está evolucionando, decía. O peor, solo suspiraba. Cambia de tema. O peor, a mí. Deberías volver a dar clases, sugería. Has estado inquieta. Inquieta. Así lo llamaba. Entonces, el viernes pasado, almorcé con Olivia. Mi mejor amiga desde la universidad, la que nunca confió del todo en el misterio artístico de Esteban. Ha estado pintando ahí dentro durante 15 años, Isabel dijo, girando su copa de vino. ¿Y nunca has visto ni una sola obra? Me reí. O lo intenté. Se inclinó hacia adelante. Cariño, tienes una maestría en historia del arte. Y ni siquiera sabes cuál es su medio. Esa noche, miré la puerta cerrada del estudio más tiempo del que me gustaría admitir. El pomo de latón brillaba bajo la luz del pasillo. ¿Cuántas veces había pasado por ella? ¿Confiar en ella? Me dije que no era esa mujer. No era desconfiada. Era comprensiva. Amorosa. Leal. Pero el martes por la noche, algo cambió. Esteban salió apresurado para una reunión de última hora con un curador de galería. Tomó sus llaves, su cuaderno de bocetos y se fue en un torbellino de colonia y carbón en las mangas. En su prisa, olvidó una cosa. No cerró el estudio con llave. No me di cuenta hasta que pasé por ahí y sentí el aire cambiar. El pomo giró. Mi corazón dio un salto. Me quedé helada. Podría haberme dado la vuelta. Debería haberlo hecho. Pero había un silencio extraño en la casa, un vacío de respuestas, y el pomo estaba allí, esperando. Invitando. Empujé la puerta. El olor me golpeó primero, aceite de linaza, madera vieja, algo más profundo, tal vez el tiempo mismo. El tipo de aroma que se adhiere a los secretos. Las luces estaban apagadas, pero la luz de la luna se filtraba por las ventanas altas, tejiendo una red plateada sobre el suelo. Y entonces los vi. Cuadros. Docenas. No, cientos. Forrando las paredes. Apilados en el suelo. Colgados, apoyados, secándose. Y en cada uno, una mujer. La misma mujer. Cabello largo castaño rojizo. Pecas en su clavícula. A veces sonreía. A veces lloraba. En algunos, era más joven. En otros, envejecida por los años, pero inconfundiblemente ella. Y no era yo. Retrocedí. Mi talón golpeó un marco detrás de mí, haciéndolo caer con estrépito. Jadeé, cubriendo mi boca, temblando. En el centro del estudio había un solo cuadro en un caballete, inacabado, medio cubierto con una tela. Extendí la mano hacia él. Mis dedos temblaban. Porque en ese momento, lo supe. Lo que fuera que estuviera bajo esa tela, no era una naturaleza muerta. No era abstracto. Era ella. Y yo acababa de entrar en un museo de obsesión. Pero aún no había gritado. Eso vendría, después. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelada entre lienzos y sombras. Su rostro estaba en todas partes. Enmarcado en dorado, rayado en paneles de madera, desvaneciéndose en los bordes de cuadernos de bocetos olvidados. Algunos eran pequeños, íntimos, solo la curva de sus labios, o la pendiente de su hombro desnudo bajo la seda. Otros eran grandiosos, trazos salvajes de óleo que devoraban paredes enteras. Pero sin importar la escala, el medio, el estado de ánimo, ella siempre estaba allí. La mujer. No yo. Me acerqué, como si la distancia pudiera cambiar la verdad. Tal vez encontraría un cuadro, solo uno, con un tono de cabello más oscuro, o mis ojos color avellana. Pero no. Sus rasgos eran consistentes, inquietantemente consistentes. Ese rostro en forma de corazón. Esos ojos de cristal marino.
Esa expresión imposible, una tristeza que te retaba a rescatarla. Era joven en algunos cuadros, luminosa y onírica, girando en un campo de amapolas bajo un cielo pastel. En otros, envejecía. Líneas grabadas en su rostro como caminos olvidados. En un lienzo, yacía en la cama, frágil, con las manos cruzadas sobre su pecho como en reposo o en despedida. Presioné mi palma contra mi estómago, conteniendo las náuseas que subían como una marea. ¿Había estado Esteban pintándola todo este tiempo? 15 años de devoción, 15 años de este rostro de mujer multiplicándose como fantasmas en cada rincón de nuestro hogar, mientras yo, ¿qué? ¿Doblaba sus camisas? ¿Cocinaba cenas que apenas tocaba? La pregunta no era solo quién era ella. Era por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué siempre ella? Me moví cuidadosamente por la habitación, pisando pinceles descartados, tubos de pintura abiertos endurecidos como tejido cicatricial. En la esquina más alejada, un estante de cuadernos de bocetos se inclinaba precariamente. Saqué uno. Mis manos estaban resbaladizas por el sudor. Las manchas de carbón dentro contaban historias más íntimas que las palabras, el arco de su espalda mientras dormía, la curva de su columna capturada en trazos frenéticos, desesperados. En el escritorio había una caja, sencilla, de madera, con un solo pestillo de latón. La abrí. Dentro, fotografías. Docenas. Todas desgastadas en las esquinas, como si las hubieran tocado a menudo. Ella estaba en cada una. Fotos espontáneas, riendo. Otras, más posadas, su rostro vuelto hacia la cámara como si supiera que era el mundo entero de alguien. Y entonces lo vi. Debajo de la última fotografía había un pequeño Polaroid, su marco blanco manchado por el tiempo. En la parte trasera, una nota garabateada con tinta. Elena, 2005. Elena. El nombre resonó en mis costillas como una piedra en un tajo. Parpadeé ante la fotografía de nuevo, deseando que se difuminara, que cambiara, que se convirtiera en alguien más. Pero seguía igual. Elena. Ella. Retrocedí desde el escritorio y casi tropecé con un taburete. Elena. Conocía el nombre. Lo había escuchado una vez. Tal vez dos. Una mención casual hace años, en una cena con un amigo de la Universidad de Esteban. Alguien lo había dicho, ¿recuerdas a Elena? Hombre, Esteban quedó destrozado cuando ella, y luego el amigo se detuvo. Esteban se tensó. Cambió de tema. No le di importancia. Hasta ahora. Ahora, el nombre estaba tallado en mi memoria en óleo, lienzo y carbón. Un santuario construido en secreto. Volví a mirar el cuadro sin terminar en el caballete, el que aún no había destapado. ¿Era Elena otra vez? ¿O algo peor? Mi mano alcanzó la tela, pero me detuve. Porque en ese momento, un nuevo pensamiento atravesó la niebla de la traición. ¿Seguía Esteban pintándola? No desde la memoria. Desde algo más. Desde alguien. Viva. Ese miedo pulsó caliente por mis venas. Y en ese silencio, mis oídos captaron algo que no había notado antes. Pasos. Arriba. Él estaba en casa. No dormí esa noche. Después de cerrar la puerta del estudio, esta vez con llave, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, iluminada solo por el brillo de la pantalla y el fantasma de ese nombre, Elena. No tomó mucho tiempo encontrarla. Elena Grace Valverde. Estudiante de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, promoción de 2005. Graduada con honores. Presentada en 2 exposiciones regionales. Hermosa, incluso en las fotos de archivo granuladas en línea, esos ojos de cristal marino igual de penetrantes. Y luego el detalle final. Fallecida en un accidente automovilístico, a los 24 años. El obituario era breve, estéril. Le sobreviven sus padres. Amada por muchos. Arrebatada demasiado pronto. Sin mención de Esteban. Pero, de nuevo, ¿quién escribiría eso en un aviso de defunción público? Miré su nombre. La fecha. La finalidad de todo. Entonces, ¿por qué, en nuestro hogar, seguía viva? A la mañana siguiente, esperé a que Esteban bajara. No preparé café. No puse su taza favorita. Solo me senté allí, con la foto de Elena en mi teléfono, y esperé. Entró en la cocina con su media sonrisa habitual. Cabello despeinado. Pintura bajo las uñas. Como si nada hubiera cambiado. Se detuvo cuando me vio. ¿Estás despierta temprano? No respondí. Solo giré la pantalla hacia él. La miró. Parpadeó. Se sentó lentamente frente a mí. Nunca me hablaste de ella, dije, mi voz más baja de lo que esperaba. No pensé que tuviera que hacerlo, murmuró.
Murió en 2005, Esteban. Pero tu último cuadro de ella, en el Caballete, está fechado en 2022. No se inmutó. Era mi musa, dijo simplemente, sin mirarme a los ojos. ¿Y yo? Pregunté. Estuvo en silencio por un momento, luego finalmente levantó la vista. Tú eras mi ancla. Las palabras cayeron entre nosotros como plomo. Musa. Ancla. Traducción, ella lo hacía sentir vivo. Yo lo mantenía a flote. Quería gritar, volcar la mesa, tirar cada uno de esos lienzos a la calle. Pero en cambio, me levanté. Caminé al estudio. Él me siguió, sin decir nada. Nos quedamos en el centro de ese cementerio de imágenes. Confié en ti, dije, girando lentamente en la habitación. Durante 15 años, te di este espacio. Lo sé. La pintaste una y otra vez. Incluso después de que muriera. Asintió. No podía dejarla ir. No completamente. Había un cuadro que no había mirado de cerca la noche anterior. Uno apoyado contra la pared del fondo, casi de mi altura, cubierto con una tela polvorienta. La bajé. Elena. Sonriendo. Mayor. Líneas junto a sus ojos. Mejillas más suaves. Un mechón gris en su cabello castaño rojizo. No era solo una versión idealizada. Era reciente. En la parte inferior, su firma. Y junto a ella, el título. 2022 o Elena sonríe. Mi garganta se secó. Esteban, dije lentamente. ¿Cómo pudiste pintarla así? Me miró, sin parpadear. Nunca olvidé su rostro, susurró. Ni siquiera cómo se vería ahora. Pero algo en esa voz, algo en la expresión del cuadro. No se sentía imaginado. Se sentía observado. Mi piel se erizó. Porque tal vez Elena no estaba viva solo en la memoria. Tal vez no se había ido del todo. Su nombre era Marina. Encontré su nombre por accidente, o eso pensé. Una tarjeta postal de una galería deslizada entre las páginas del cuaderno de bocetos de Esteban, dirigida al señor Esteban Rivas y su invitado, con una nota garabateada en la parte trasera. Tu protegida está causando sensación. Debes estar orgulloso. ¿Protegida? Nunca había oído hablar de ella. Esa tarde, llamé a la galería. Les dije que era la esposa de Esteban, esperando que la palabra esposa soltara lenguas. Lo hizo. Oh sí, Marina es encantadora, dijo la asistente con entusiasmo. Dijo que ha estado trabajando con tu esposo durante más de un año, le ha enseñado mucho. Qué vínculo tan especial entre mentor y musa, ¿sabes? Musa. Esa palabra otra vez. 2 horas después, estaba frente a una cafetería cerca del Distrito de las Artes, esperando a que llegara Marina. Había aceptado reunirse después de que le envié un mensaje, presentándome educadamente. No pareció sorprendida. De hecho, respondió en menos de 1 minuto. Ahora, estaba aquí. Joven, apenas de 20 y tantos, con una chaqueta de cuero corta y esa pose bohemia effortless que me hacía sentir de 1000 años. Sus ojos eran verdes, pero no como los de Elena. Sin pecas. Sin cabello castaño rojizo. Aún así, algo en ella hizo que mi estómago se retorciera. Me saludó con una sonrisa triste. ¿Querías hablar de Esteban? Asentí. Nos sentamos. No tocó su bebida. Sé quién es Elena, comencé. Sus labios se tensaron. Continué, vi los cuadros. Todos. Pero el que más me sacudió fue el más reciente. Fechado en 2022. Es ella. Pero mayor. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo lo sabe Esteban? Ella miró sus manos. Marina, insistí, ¿alguna vez te ha mencionado a ella? ¿Te ha pedido que poses como ella? Dudó. Luego, él, no pide. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Su voz bajó a un susurro. Me llama por su nombre. Cuando me pinta. Un silencio se desplomó entre nosotras. Ensordecedor. Pensé que era algo de artistas al principio, continuó, con los ojos vidriosos. Dijo que le recordaba a alguien. Pero cuanto más posaba, más claro se volvía. No me estaba pintando a mí, no realmente. Estaba intentando traerla de vuelta. Me cubrí la boca. Mi pulso latía en mi sien. Sacó de su bolso un pequeño lienzo envuelto. No iba a mostrárselo a nadie, dijo. Pero creo que deberías ver esto. Lo desenvolvió con cuidado y lo giró hacia mí. La pintura húmeda brillaba bajo la luz. Era Elena, mayor, serena, sonriendo débilmente de esa manera que solo la memoria podía replicar. Pero en su dedo, brillando a través de un trazo de pintura dorada, estaba mi anillo de bodas.
Mi respiración se entrecortó. Miré más de cerca, esperando que fuera un error. No lo era. Ese es mi anillo, susurré. Marina asintió. Le dije que no se sentía bien, dijo. Solo dijo, es parte de la visión. El mundo a mi alrededor se desdibujó. Esteban no solo había recreado a Elena. Me estaba fusionando con ella. Reemplazando mi presencia con su memoria. Y aún no había visto lo peor. No podía dormir. No podía comer. No podía respirar sin ver su rostro en cada pared de nuestro hogar. Elena se había convertido en un fantasma que se entrelazaba en cada rincón de mi vida. Pero ahora, sabiendo que Esteban usó a Marina para recrearla, que puso mi anillo en su mano. Era algo más oscuro que una obsesión. Era reemplazo. Necesitaba respuestas. Respuestas reales. No solo lo que Esteban diría si lo acorralaba, sino lo que sus cuadros dirían, si alguien sabía cómo escuchar. Así que llamé a Camila. Estudiamos restauración de arte juntas en la universidad, antes de que guardara mis pinceles y recogiera los sueños de Esteban. Ella seguía en el campo, trabajando con museos, dando vida a lienzos olvidados. Si alguien podía desentrañar las capas de verdad, era ella. No le conté todo. Solo que tenía unas piezas que quería que examinara por técnicas históricas. Traje 3 de las obras más antiguas de Esteban, fechadas en los primeros años de nuestro matrimonio. Llamó 2 días después. Isabel dijo, con voz cuidadosa. Creo que deberías venir a ver esto en persona. Cuando llegué, tenía el primer lienzo en un caballete bajo una luz suave. Había comenzado una prueba delicada con disolvente en la esquina, y la capa superior ya empezaba a levantarse. ¿Qué estoy viendo?, pregunté, con la boca seca. Camila no respondió de inmediato. Solo retiró más pintura con suavidad, revelando una imagen tenue debajo. Líneas más suaves. Ojos diferentes. Mis ojos. Eres tú, susurró. Pintó sobre tu retrato. Me tambaleé hacia atrás. Me mostró el segundo cuadro. El mismo resultado. Y el tercero, yo otra vez, debajo de los rasgos de Elena como un cuerpo enterrado bajo años de nieve. Camila me miró, con horror creciendo en su rostro. Isabel, estos originalmente eran retratos tuyos. Mis manos temblaban. No solo me había excluido. Me había tomado, a mí, mi imagen, mi presencia, mi esencia, y me había borrado con cada pincelada. Esto no era amor. Era borrado. Dejé el estudio de Camila en silencio, cargando la verdad como un peso atado a mi pecho. En casa, no pude confrontarlo. Todavía no. En cambio, volví al estudio, mi prisión, su templo, y comencé a abrir los rincones olvidados. Una caja de trapos. Un caballete roto. Marcos viejos sin vidrio. Y entonces lo encontré. Detrás de una pila de lienzos cerca del cubo de basura, un cuadro, boca abajo. Lo di la vuelta. Era yo. Cuerpo completo, sentada, sonriendo ligeramente, cuando mi sonrisa aún llegaba a mis ojos. El color estaba apagado, sin terminar, pero el trazado era amoroso. Íntimo. En la parte superior, atravesando mi rostro con pintura negra gruesa, había una única X brutal. Descartada. Rechazada. Arrojada como algo que ya no era útil. Caí de rodillas. Sin llorar. Todavía no. Solo, en silencio. Porque algo se había roto. No solo en el cuadro. En mí. La invitación llegó en cartulina gruesa, grabada, como todo lo que tocaba Esteban, tenía que parecer grandioso, importante, inmortal. Esteban Rivas, la musa eterna. Una retrospectiva. Noche de apertura, viernes. Lugar, Galería Moderna Halcón. ¿La lista de invitados? Exclusiva. No estaba en ella. Encontré la invitación metida en el bolsillo de su abrigo, junto a un recibo por marcos personalizados, 35 piezas nuevas. 35 versiones de Elena. O peor, 35 fantasmas hechos de mí. Ni siquiera lo mencionó en la cena. Esa noche, no dormí. Pero planeé. Por la mañana, sabía exactamente qué hacer. Llamé a Camila. Necesito acceso, le dije. Solo por 1 hora, antes de la exposición. Ella dudó. ¿Estás segura? No voy a romper nada, dije. Solo voy a decir la verdad. El jueves por la tarde, tenía lo que necesitaba, una caja de placas de identificación personalizadas, cada una grabada con la verdadera historia, talladas en latón como lápidas. El viernes, llegué 1 hora antes de que abriera la galería, mezclándome como una técnica, con un portapapeles en la mano. Nadie me miró 2 veces. Habitación por habitación, trabajé en silencio.
2007 Isabel, antes del bojado. 2011 comienzos del desvanecimiento. 2015 Elena, pintada sobre mí. 2022 mi anillo de bodas en su mano. No toqué los cuadros. No tenía que hacerlo. La verdad descansaba silenciosamente bajo las mentiras doradas, y ahora tenía voz. A las 7 en punto, las puertas se abrieron. La galería zumbaba con cava, murmullos y alabanzas. Esteban estaba en el centro de todo, sonrojado de orgullo, estrechando manos, explicando pinceladas. Hasta que el primer invitado entrecerró los ojos ante una placa. Luego otro. Y otro. Una ola se movió por la sala como un jadeo silencioso. La gente se reunió alrededor del cuadro central, Elena al crepúsculo, el que tenía mi anillo, y leyó la placa de latón debajo. 2022 o Elena reconstruida. Modelo, Marina. Anillo, Isabel. Los reporteros sacaron sus teléfonos. Los flashes dispararon. Alguien susurró, ¿es esto parte de la exposición? Y entonces Esteban me vio. Estaba cerca de la pared del fondo, frente a la pieza más antigua, la que Camila había descubierto, mi retrato original, restaurado y reenmarcado. Nuestros ojos se encontraron. Su rostro perdió color. Se abrió paso entre la multitud, con la respiración entrecortada. ¿Qué hiciste? Dije la verdad, respondí, con voz firme. Me has humillado, siseó, presa del pánico. No, dije. Eso lo hiciste tú mismo. Yo solo quité el telón. Miró a su alrededor. A los reporteros. Las cámaras. Los amigos y extraños viéndolo desmoronarse. Se tambaleó ligeramente, con las manos temblando. La pinté a ella, dijo, casi para sí mismo. Pero tú, siempre estabas allí. Solo. Sus rodillas cedieron. Camila dio un paso adelante. Yo no me moví. Se derrumbó en el suelo, susurrando entre dientes apretados. Siempre estuviste allí, solo no podía ver. La multitud se congeló. Pero yo seguí caminando. No vine a recoger disculpas. Vine a reclamar mi nombre. El letrero sobre la puerta decía, Isabel Rivas, los años invisibles. Fue una apertura suave. Sin cava. Sin patrocinadores. Solo un espacio de galería alquilado en una calle tranquila, una lista de reproducción que hice yo misma y una pequeña multitud de mujeres que entraron con pasos cautelosos y ojos abiertos. Cada pared contaba una historia que alguna vez escondí. Bocetos que había guardado en cajones cuando Esteban pasaba por ahí. Acuarelas que pinté a altas horas de la noche, usando pigmentos sobrantes de su paleta. Páginas de diarios que pensé que había quemado, ahora enmarcadas bajo vidrio, cada una rebelión silenciosa que no me había dado cuenta de que estaba escribiendo. Una esquina mostraba los retratos que Camila ayudó a restaurar, mi rostro, aún no pintado encima, aún no borrado. No eran perfectos. Algunos eran crudos. Algunos sin terminar. Pero eran míos. Y respiraban. Marina vino. No dijo mucho, solo se quedó en silencio frente a la pieza titulada Herencia del silencio, con lágrimas brillando en sus ojos. No necesitaba que hablara. Ambas sabíamos lo que nos habían quitado. Estaba cerca de la entrada mientras el último invitado salía, dejando tras de sí suaves ecos de risas, de respiraciones contenidas y liberadas. El espacio estaba cálido. Vivo. Por primera vez en años, yo también lo estaba. Di un paso al centro de la sala y me permití mirar, realmente mirar, el arte. No el suyo. No una reconstrucción de la belleza de alguien más. La mía. Allí, junto a mi pieza final, había una pequeña placa. La había escrito a mano. Una declaración. Un ajuste de cuentas. Durante 15 años, le di el silencio que dijo necesitar. Ahora, hablo en color. Fuerte. Sin disculpas. Mía. Exhalé. Ningún medio cubriría esto. Ningún curador pujaría. Pero eso no importaba. Porque esta galería no estaba construida para ellos. Estaba construida para la niña que alguna vez fui, la que entregó el pincel y esperó a que alguien más la hiciera visible. Nunca más. Mientras apagaba las luces, pasé los dedos por el marco del último cuadro. Ya no importaba lo que Esteban viera. Él cerró el estudio. Pero yo me abrí a mí misma.